Bueno, muy buenos días a todos y todas. La verdad que es un placer poder tenerles acá en esta mañana y compartir este espacio que estamos inaugurando de esta serie de seminarios web para destacar los desafíos y las oportunidades de las instituciones de educación superior y de la Academia Dominicana frente al impacto de la COVID-19, que ha sido pues precisamente una realidad en todos nuestros países, en todo el mundo, pero por también reflexionar en este espacio que tenemos en esta mañana, en el marco de lo que son los diálogos del 75 aniversario de las Naciones Unidas en el mundo y también en estos procesos de análisis, de reflexión sobre los diversos sectores y las alianzas que se tienen, como lo es el tema de la academia. Instituciones de educación superior y la academia juegan un rol fundamental para el desarrollo de nuestros países, pero también para hacer frente a estas realidades en las que nos encontramos en este momento y ver de qué manera precisamente desde la academia se puede reflexionar mecanismos para solucionar y solventar estas realidades. Así que sin más preámbulos, les damos la bienvenida a todos y todas y muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y vamos inmediatamente a recibir unas palabras de bienvenida de parte de la señora Kathleen Müller, quien es la directora regional de la UNESCO y directora país para Cuba y República Dominicana. Bueno, muy buenos días. Aquí todos aprendiendo cada día más sobre estos recursos tecnológicos que son los que nos permiten estar unidos y conectados, ¿verdad? Quiero saludar a Juan Manuel Sontag, al director general de Desarrollo Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Mucho gusto. Mauricio, un gusto verte ahí. Mauricio Ramírez Villegas, nuestro coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en República Dominicana. Mucho gusto también José Antonio Quintero, el coordinador de programa del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, nuestro querido IESAIC. María Mercedes Brito Félix, directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura, Miguel, mis colegas Miguel y Franklin, rectores, docentes, estudiantes de universidades e institutos de educación superior de la República Dominicana que justamente nos están acompañando en esta Alianza Dominicana Academia por la Agenda 2030. En nombre de la UNESCO y del equipo de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe, quiero extenderle la más cordial bienvenida a este primer seminario web de una serie que hemos titulado Desafíos y oportunidades de la República Dominicana para la cooperación en educación superior ante COVID-19, en el que vamos a tener la oportunidad de conocer los hallazgos del informe que ha preparado IESAIC sobre la situación ante COVID-19. Este seminario lo que nos va a ayudar es a entender un poco mejor los impactos inmediatos de la pandemia en el sector de la educación terciaria y también ayudarnos a abrir un diálogo en República Dominicana acerca del rol que debe tener la academia en los marcos de la epidemia y en la etapa post-COVID, o sea, en participar, ser partícipes, actores fundamentales en las soluciones y también en no dejar a nadie atrás. Aprovecharemos para socializar las acciones que han emprendido los gobiernos y las instituciones de educación superior para asegurar ese derecho a la educación durante la emergencia sanitaria y para desarrollar estrategias o sugerir estrategias que apunten hacia la reapertura de los servicios de la educación superior, siempre en el marco de la protección de las personas, dado que la salud es clave tanto para el desarrollo económico como para el bienestar. Hemos visto que las estimaciones que ha estado haciendo la UNESCO dan cuenta de casi 1.100 millones de estudiantes y jóvenes, ¿verdad?, de todo el mundo que han sido afectados por el cierre de escuelas y universidades. La mirada regional de esta emergencia internacional la conoceremos en más detalle por este informe que nos va a compartir IESAIC y el equipo de investigadores latinoamericanos que ofrecieron tiempo, experiencia y profesionalidad para apoyar este estudio.
Desde el inicio de la pandemia, ustedes han visto que la UNESCO aunó esfuerzos con la comunidad internacional para apoyar la respuesta encaminada a la mitigación de los efectos que tiene esta pandemia en la irrupción educativa, ¿verdad? En todos los niveles de enseñanza. Y el resultado, creo que el más importante, ha sido la creación de la Coalición Mundial de Educación, que es una iniciativa multisectorial para responder a estas necesidades urgentes. Lo importante es que en esa coalición estamos todos, el sector privado, las agencias de Naciones Unidas, los gobiernos, las instituciones. Realmente es una coalición fuerte que nos ha unido a todos con la misma preocupación. La educación no puede parar, de alguna manera tenemos que seguir y llegar a los que más lo necesitan. Entonces, esta coalición lo que está buscando es movilizar el mayor número de actores y de recursos para lograr una respuesta unificada. Queremos también, por medio de la coalición, coordinar las medidas para maximizar el impacto en la educación, ¿verdad? Y justamente ver cómo alcanzamos a los más desfavorecidos, porque la primera solución fue todo online, pero ahí entonces empezamos a ver la cantidad de millones de personas que no tienen derecho a ese recurso, no lo pueden utilizar, entonces tenemos que ver cómo vamos a llegar a la gente que siempre es la menos favorecida. Y también conciliar esas necesidades nacionales y las soluciones que estamos buscando a nivel mundial para justamente tener, digamos, resultados más eficaces. O sea, el intercambio de experiencias, cómo lo están haciendo, qué enfoques son los mejores, qué metodologías. Yo quiero enfatizar que estamos esperando que esta reflexión se extienda a través de 3 encuentros virtuales, ¿verdad? El primero es hoy, y que esto nos permita obtener insumos para poder valorar la preparación o incidir en la preparación del plan de respuesta del Sistema de Naciones Unidas a la COVID en República Dominicana. Quiero concluir agradeciendo a todos la participación y al IESAC, sobre todo para compartir con nosotros este informe. Muchas gracias por dejarme dar unas palabritas y les deseo entonces un buen seminario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Catherine Müller, con las palabras amenas de siempre, reportando activamente desde Cuba y acompañando estos procesos y estas iniciativas que son de tanta importancia para el desarrollo de la República Dominicana, como lo es la academia. En este sentido, en este momento, pues, como sabemos, parte de las alianzas que se han desarrollado en la República Dominicana en el marco de la Agenda 2030 en su momento, vienen de la mano, acompañada de manera importante por el gobierno de la República Dominicana. Y es precisamente de manera especial con lo que fue la creación en el 2016, mediante decreto de la Comisión de Desarrollo Sostenible, que es el ente rector del desarrollo de la Agenda 2030 en el país mediante la multisectorialidad de las instituciones públicas, sector privado y sociedad civil. En este sentido, esta institución recae sobre el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo como ente coordinador del mismo, y para esto, en el 2016, en agosto, se firmó lo que fue la Alianza Academia por la Agenda 2030, una iniciativa entre el Sistema de las Naciones Unidas, la Comisión de Desarrollo Sostenible, en representación, pues obviamente, de este ente rector de la Agenda 2030 en el país, y también con 4 de las mayores instancias que agrupan a las universidades de la República Dominicana. Por esta razón ahora pues vamos a escuchar unas palabras de parte de Juan Manuel Sontag, quien es el director de Desarrollo Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en representación de la Comisión ODS. Muchas gracias, Mildred. Primero saludar de forma muy especial a la señora Catherine Müller Marín, directora de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, y representante igual de la UNESCO para Cuba y República Dominicana. El señor Mauricio Ramírez Villegas, coordinador presidente del Sistema de las Naciones Unidas en el país. Igual los señores Miguel Givina de la UNESCO y José Quinteiro de IESAI. También a todos los participantes, representantes de la academia, estudiantes y también representantes del Sistema de las Naciones Unidas, tanto en el país como a nivel regional. Realmente para mí es un honor poder estar con ustedes en esta mañana en representación, como decía Mildred, de la
Comisión de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible en el país, dando unas muy breves palabras de bienvenida en este primer seminario de esta serie de diálogos sobre desafíos y oportunidades en República Dominicana para la cooperación en la educación superior ante el COVID. Como decía Mildred y también la señora Catherine, todo el mundo se ha visto golpeado por esta pandemia y evidentemente la educación superior no es la excepción. Producto del cierre abrupto de las instalaciones físicas por el necesario distanciamiento social, salen a relucir un abanico de situaciones, como por ejemplo, nos dimos cuenta que contamos con un profesorado que en primera instancia no estaba tan preparado para esta nueva normalidad. En términos personales, a pesar de mi juventud, puedo dar fiel de ello, yo también soy docente y no fue tan fácil adaptarnos a esta nueva normalidad en los aspectos docentes. También nos dimos cuenta que en términos generales teníamos posibilidades de ampliación de la brecha educativa, por diferencias en el acceso a la conectividad a Internet entre las franjas de estudiantes de diferentes ingresos. Igual vimos que hay un efecto directo en los ingresos, como era de esperarse, de los profesores y de los estudiantes, así como también en los familiares que apoyan los estudios de los adolescentes. ¿Y a dónde nos lleva eso? Eso nos lleva a una desaceleración de la matriculación de nuevos estudiantes y a la posibilidad también de abandono de algunos de los estudiantes que ya estaban matriculados. Así como esto, muchísimos otros problemas salieron a relucir que están arropando hoy día a las instituciones de educación superior e inclusive la situación financiera de las mismas. Por todo eso, me parece que ahora con mucho más ahínco se hace imperativo enfocarse en las acciones claves que se orienten a la identificación de los aspectos nodales del sistema, así como a que identifiquemos cómo podemos aprovechar las oportunidades de mejora que están latentes en este momento, teniendo siempre en cuenta que el abordaje debe ser integral tal como recomienda la misma Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por tanto, considero que esta serie de diálogos es una gran oportunidad para poner pies en la tierra de dónde estamos y cuáles son las implicaciones de esta crisis en la educación superior, sobre todo en el mediano y largo plazo. Pero también es importante que este diálogo no se mantenga solo en la coyuntura pandémica actual, sino que intentemos que trascienda y creemos un espacio de consulta, de reflexión, de diálogo continuo, tal como promueve el acuerdo Academia 2030 que mencionaba Mildred hace unos minutos. En fin, para no tomarle mucho de su tiempo, desde la Comisión de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible saludamos esta iniciativa y esperamos que sea de mucho provecho para todos los participantes. Muchas gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por estas palabras. La verdad que ha sido también muy importante esta alianza porque ha permitido pues sentar las bases para trabajar de forma conjunta con el gobierno de la República Dominicana y la academia por igual. En este sentido, pues, como sabemos bien, en este momento nos encontramos en vivo también por Facebook. Saludamos a las personas que acompañan esta transmisión en vivo y muchísimas gracias por estar, pues, siendo parte, ¿no?, de este espacio de diálogo. Ahora vamos a precisamente, vamos en este momento a reconocer como parte de ese equipo, ¿no?, de trabajo que se encuentra en la República Dominicana del sistema de las Naciones Unidas, las cuales pues día a día también colaboran y trabajan de la mano con la Academia Dominicana. Vamos en este momento a escuchar las palabras del señor Mauricio Ramírez Villegas, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas. Muchas gracias, colegas. Primero que todo, un saludo muy especial a Juan Manuel Sontag, director general de Desarrollo Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y a la vez en representación, Juan Manuel, de la Comisión de Desarrollo Sostenible en la República Dominicana. A mi colega Catherine Müller, me alegra verte, bienvenida, muchas gracias por la contribución de UNESCO a este trabajo que se viene desarrollando desde la República Dominicana para tomar todas las acciones en este momento con respecto a la crisis que nos está llevando la pandemia del COVID-19. A José Antonio Quinteiro, muchísimas gracias también por la presentación que nos va a hacer del informe y la contribución desde IESALC para este ejercicio que estamos llevando o iniciando el día de hoy. Y a Franklin Tejada, de UNESCO aquí en República Dominicana,
y a mis demás colegas también del sistema de Naciones Unidas que están participando en este seminario. La ONU, a través de las agencias, fondos y programas presentes acá en República Dominicana, estamos apoyando para el fomento de alianzas estratégicas para garantizar que se restablezcan los medios de vida, se tomen acciones y se generen oportunidades que permitan proteger la economía del país y el bienestar de las personas más vulnerables, de tal manera que el país salga fortalecido de esta crisis. Es por esta razón que venimos promoviendo iniciativas que garanticen la participación de todos los sectores. Y acá la academia es fundamental para generar las transformaciones que necesita el país para una recuperación más inclusiva, resiliente y sostenible. Como mencionaba Mildred y también Juan Manuel, desde 2016 la ONU firmó junto con la Comisión Nacional de Desarrollo Sostenible y las 4 principales asociaciones de las universidades en República Dominicana, una alianza que agrupa a la Academia Dominicana con 2 objetivos fundamentalmente. Primero, contribuir a la divulgación y la sensibilización sobre la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible en la sociedad dominicana, y especialmente en el mundo académico. Y crear espacios de debate sobre políticas públicas, generar alianzas entre los sectores académico, el sector privado, el sector público, las Naciones Unidas, para promover la innovación, la investigación orientada a fomentar el desarrollo sostenible en el país. Este primer seminario virtual de la serie que hemos titulado Desafíos y oportunidades de la República Dominicana para la cooperación en educación superior ante el COVID-19, forma parte de esas acciones que estamos llevando a cabo desde Naciones Unidas para contribuir en la preparación a la respuesta inmediata para la recuperación socioeconómica ante el COVID-19. Forma parte también de las acciones que estamos desarrollando en el contexto de la celebración del 75 aniversario de Naciones Unidas y a la iniciación de la década de acción para acelerar la implementación de la Agenda 2030. Esperamos con esto entonces conocer los hallazgos del informe e intercambiar opiniones con la colaboración de UNESCO y la Red Academia por la Agenda 2030 sobre los impactos inmediatos de la pandemia en el sector de la educación superior y los desafíos y oportunidades que se nos presentan en este momento. Enhorabuena por esta iniciativa y esperamos entonces contar con los insumos y que sea muy fructífera esta charla, este diálogo continuo, como mencionaba Juan Manuel, para poder avanzar hacia la recuperación inclusiva, resiliente y sostenible de la República Dominicana. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias Mauricio por las palabras amenas, pues precisamente de acompañar y de hacer estas iniciativas sostenibles en el tiempo y de continuar este diálogo que es muy importante para la sociedad dominicana, para la academia, para todos y todas. En este momento, pues, sin más preámbulos, le paso la moderación de este momentito, pues, a Franklin Tejeda, quien es el asistente de programas de UNESCO en la República Dominicana, para dar inicio precisamente a el espacio que nos estará desarrollando José Quinteiro de IESAL UNESCO. Así que, Franklin, por favor. Muchas gracias, Mildred, y bueno, agradezco la oportunidad de formar parte de este espacio. En el día de hoy, como muy bien comentaban nuestras autoridades en su mensaje inicial, estamos iniciando una serie de seminarios web que se extenderán por las próximas 2 semanas. Y deseamos, antes de contar con la presentación de nuestro estimado José Quinteiro, comunicarles a ustedes que a través del chat de esta videoconferencia estaremos atentos a sus preguntas y comentarios a fin de transmitirlas a José al finalizar su presentación. Las siguientes presentaciones de la serie se estarán efectuando el martes 23 de junio y en esa ocasión estaremos abordando un diálogo con universidades sobre la respuesta de la educación superior en la República Dominicana a la COVID-19.
Ahí tendremos el chance de conocer cuáles son las soluciones que las academias han propuesto a los diferentes desafíos que se han presentado en la República Dominicana a partir de esta emergencia sanitaria. Posteriormente, el 7 de julio tendremos un foro virtual titulado Más allá de la pandemia, garantizar la continuidad de la educación superior en la República Dominicana, donde esperamos realizar un ejercicio entre todas las universidades, las academias y otros actores que son clave en lo que es el desarrollo de la educación superior en la República Dominicana. Un poco repensar la agenda de la educación superior en nuestro país de cara al próximo año 2021. De tal manera que les invitamos, al igual que en el día de hoy, a que se unan a estos próximos 2 diálogos a través de nuestros canales electrónicos. Vamos a estar socializando los enlaces a las referidas reuniones. En el día de hoy tenemos la gracia de contar con una ponencia magistral a cargo de José Antonio Quinteiro, quien es bibliotecólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela y abogado por esta misma casa de estudio. José posee una especialización en gestión de servicios de información de la Universidad Simón Bolívar y una maestría en administración y gerencia de la Universidad de Sheffield en Inglaterra. Sus principales líneas de investigación son la movilidad académica transfronteriza, los derechos humanos y sus mecanismos de protección, el derecho a la educación y también los derechos conexos. José, además de esta vasta formación de su perfil académico y profesional, es el responsable de programas del Instituto Latinoamericano de Educación Superior de la UNESCO. Y en el día de hoy tendrá en su poder la presentación sobre los resultados del informe titulado Situación de la Educación Superior en América Latina y el Caribe, informe de IESAL, COVID-19 y Educación Superior, de los efectos inmediatos al día después. Muchas gracias, José, por aceptar esta invitación y por favor confírmanos si puedes compartir la presentación y si no, yo lo estaré haciendo. Muchísimas gracias, Franklin. Bueno, antes que nada quisiera excusarme una vez más por haberme enlazado con demora. Como les comenté, estamos en periodo de lluvias y esta mañana ha llovido muy fuerte. De hecho, la conexión la estoy logrando a través de mi teléfono móvil. Por esa razón, bueno, pido excusas en caso de que haya alguna resiliencia, ¿no? en el audio. Voy entonces a comenzar compartiendo en pantalla la presentación. ¿Se ve? Por favor, ¿podrían confirmarme de que se ve? No la vemos, no la vemos. No se ve. A ver, entonces. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto, perfecto. Voy a ponerla a modo de presentación. Excelente. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos. Sean muy bienvenidos a este webinar. Damos las gracias al Sistema de Naciones Unidas en la República Dominicana, al Ministerio, al representante del Ministerio, a la Oficina de la UNESCO en La Habana y en definitiva a todos los colegas y todos aquellos que hayan podido hacer posible esta presentación en el día de hoy. Como bien comentó Franklin y la señora Catherine, hoy estaremos hablando sobre los impactos de la pandemia por el COVID-19 en el sector terciario de la educación. Vamos a ver. Si nosotros tuviéramos la oportunidad, déjeme ver aquí que tengo un problema con... Ok.
Si nosotros tuviésemos la oportunidad de mirar a través de un catalejo, encontraríamos que hay 5 actores o 5 grupos más fuertemente impactados por la pandemia en lo que se refiere a la educación superior. Estos grupos son el estudiantado, el profesorado, el personal no docente o personal administrativo, como también se le conoce, las instituciones de educación superior en sí mismas y, por último, los gobiernos. Voy a dar seguidamente algunas cifras que van a permitir como dimensionar la magnitud de este impacto. Por ejemplo, cuando hablamos de estudiantes impactados en sus estudios a razón de la pandemia, estamos hablando aproximadamente de 25 millones de estudiantes de educación superior. Repito, 25 millones de estudiantes de educación superior. Cuando hablo de educación superior, me refiero dentro de la escala, digamos, internacional normalizada de la UNESCO para la educación, me estaría refiriendo a todos aquellos estudiantes que están en los niveles 5, 6, 7 y 8, es decir, las tecnicaturas, o como se conoce en algunos países, los técnicos universitarios, las licenciaturas, las especializaciones, las maestrías y los doctorados. Luego, el segundo grupo impactado serían los profesores. Aquí estamos hablando aproximadamente en nuestra región de 1,5 millones de profesores. El tercer grupo es el personal docente, o como comenté ya, el personal administrativo. Y aquí la cifra que manejamos es la que nos ha proporcionado la Confederación de los Trabajadores de las Universidades de las Américas, es decir, la CONTEA. Sin embargo, hay que señalar que esta organización solamente representa a 17 países de la región, cuando la América Latina y el Caribe está conformada por 33 Estados miembros. Ellos estiman que aproximadamente unos 350,000 trabajadores administrativos estarían afectados. Sin embargo, como ya mencioné, esta cifra evidentemente se queda corta, ya que ellos no representan a los 33 países en la región. Luego tenemos las instituciones de educación superior en sí mismas. Recuerden ustedes que en nuestra región existen aproximadamente unas 15,000 instituciones de educación superior. Y allí estaríamos contando desde las universidades tradicionales, las universidades experimentales, los politécnicos, los colegios universitarios, etc. Por último, tenemos los gobiernos. Si bien es cierto que en nuestros países no se ha positivizado el derecho a la educación superior en sus ordenamientos jurídicos internos, también es cierto que sí se ha contraído la obligación de hacer de la educación superior, digamos, un nivel accesible a todos y a todas. Esta obligación la adquirieron nuestros países al ratificar el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1976. Si no mal recuerdo, es el artículo 13 que dice palabras más, palabras menos, la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos. Con esto hago como un primer paneo, digamos, de las cifras gordas de los colectivos o de los actores que estarían impactados. Ahora vamos a ver grupo por grupo, cuáles serían, digamos, ya los impactos en específico, ¿no? Y vamos a comenzar entonces con los estudiantes. Nadie estaba preparado para una disrupción como la que hemos vivido a raíz de esta pandemia. Con miras a mitigar entonces los impactos y asegurar sobre todo lo que era la continuidad pedagógica, lo que han hecho la mayoría de las instituciones de educación superior, y ojo, esto no es solamente en nuestra región, sino a nivel global, es volcar su mirada a la educación virtual. Sin embargo, este trasvase, digamos, abrupto, rápido de contenidos curriculares no ha observado las metodologías que son propias del entorno virtual. Y esto va a crear algunos tropiezos para el aprendizaje que quizá todavía no están muy bien detectados, pero que de seguro vendrán. De hecho, ya la literatura conoce ese fenómeno con el término de corona teaching.
Otro de los impactos que tiene la pandemia sobre el estudiantado es que la teoría educativa nos dice que la educación presencial y la educación virtualizada son equiparables. Pero ojo, en condiciones óptimas. Repito, en condiciones óptimas. No obstante, la evidencia también señala que la satisfacción de los estudiantes bajo la modalidad virtual es menor. Y eso va a traer consigo dos posibles consecuencias. Una es una mayor tasa de deserción y otra es unas cargas adicionales para los profesores, quienes posiblemente se verán obligados a prestar unos servicios de tutoría más individualizados y en mayor número. Otro de los impactos sobre el estudiantado es que algunos estudiantes, sobre todo en universidades prestigiosas, empiezan a ver que las matrículas que han abonado por sus MBAs, por sus carreras, quizá bajo la modalidad virtual no se corresponden con los altos montos que han cancelado. Y en este sentido hay una encuesta muy interesante en los Estados Unidos que se hizo entre 33 escuelas de negocios que ofrecían MBAs, donde los estudiantes reflejan que justamente ellos sentían que habían pagado demasiado por una educación virtualizada, cuando ellos realmente lo hicieron era para una educación, digamos, experiencial y vivencial, ¿no? En este sentido, algunos se preguntan, bueno, ¿cuál es entonces la diferencia de cursar un MBA en Harvard? Que indudablemente es una institución prestigiosa, muy prestigiosa, haciéndolo virtual, que hacerlo, por ejemplo, en la Universidad de Arizona, que es la primera universidad en experiencia en educación virtual en Estados Unidos. Sobre todo cuando en la Universidad de Arizona la matrícula es 6 veces más baja. Por último, también ya en los Estados Unidos se estima que 1 de cada 6 estudiantes no vuelva al campus cuando las actividades presenciales sean retomadas. Para la América Latina y el Caribe, el IESAL está manejando una cifra entre el 15 y el 20%. Por favor, antes de seguir, ¿me están escuchando bien? ¿Desean que hable un poco más lento? ¿Hay ruido en la línea? Escuchamos bien. Perfectamente, José. Vale, muchísimas gracias. Entonces sigo. Continuando con los impactos sobre los estudiantes, recuerden que es el primer grupo que estamos abordando, vemos que la movilidad académica internacional también va a estar fuertemente impactada por la pandemia. Fíjense ustedes que los 5 países que más estudiantes atraen a nivel mundial son, en este orden, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, ya para el Reino Unido se estima que para el periodo académico 2020-2021 la caída de estudiantes extranjeros estará por el orden del 47%. Yo no sé si ustedes siguieron en prensa algunas declaraciones del primer ministro australiano, por ejemplo, que dijo que los estudiantes extranjeros deberían volver a casa. Esta va a ser una posición que, por supuesto, va a pesar a la hora de que los estudiantes internacionales sopesen, por ejemplo, hacer sus estudios en Australia. Y fíjense ustedes que en Australia solamente el contingente de estudiantes chinos, que valga decir, son los estudiantes que más se movilizan por razones académicas en nuestro planeta. El 20% de los ingresos de las universidades australianas proviene de estudiantes chinos. Otro impacto que vemos en el estudiantado y aquí en el caso de Estados Unidos es el de los visados. Fíjense ustedes que cuando nosotros hicimos este estudio, que fue aproximadamente a mediados de marzo,
Cualquier estudiante chino que deseara una visa de estudios para los Estados Unidos a través de los sistemas, esto que todos conocemos, la primera cita disponible en aquel entonces era para el 29 de noviembre del año 2020. Por último, en cuanto a la movilidad se refiere, hay que señalar que algunas voces expertas en movilidad académica internacional señalan que no alcanzaremos las cotas de movilidad que se alcanzaron en el año 2019 hasta que transcurran 5 años. Esta nueva lámina también nos comenta algunos de los impactos de la pandemia sobre el estudiantado. Seguimos trabajando con el grupo de los estudiantes. Algunas personas creen que muchos estudiantes viajan con becas o gracias a las subvenciones de sus gobiernos. Sin embargo, los chinos, que comenté anteriormente, son los estudiantes o el contingente de estudiantes que más se moviliza a nivel internacional. El 95% de ellos viajaron gracias a su propio pecunio, pues al patrocinio de sus familiares o de sus padres. Esto igual sucede con nuestros estudiantes mexicanos. El 45% de ellos viaja gracias al patrocinio de sus familiares. Y todo pareciera indicar que se avecina un periodo de gran astringencia financiera, que va a afectar también en ese sentido la movilidad. Así nos lo hizo saber el 25 de marzo la CEPAL, cuando ya proyectaba una caída del Producto Interno Bruto para nuestra región en torno al 5.3%. Esto quiere decir que aproximadamente unos 27 millones de latinoamericanos van a caer en pobreza, y el Banco Mundial estima que esta cifra a nivel mundial estaría alrededor de los 60 millones. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, que muy posiblemente a futuro cualquier movilidad internacional no solo va a ser más difícil, sino que va a ser una decisión que tiene que ser mucho más cavilada y que tiene que ser mucho más prudente, ¿no? Igualmente, se prevén grandes restricciones en el otorgamiento de visados, especialmente para aquellos nacionales que proceden de países con altas tasas de cero prevalencia. Eso también va a afectar grandemente a la movilidad internacional. Seguimos abordando los impactos de la pandemia en el grupo de los estudiantes. Y si bien es cierto que la mayoría de las instituciones de educación superior han volcado su mirada a la educación virtual, en Latinoamérica tenemos un problema muy grande. Y es que 1 de cada 2 hogares, repito, 1 de cada 2 hogares solo 1 de cada 2 hogares cuenta con conexión fija al Internet. Fíjense ustedes la gráfica, son datos relativamente recientes del año 2018. Sin embargo, este escenario del 1 de cada 2 todavía se vuelve más sombrío cuando miramos o cuando volvemos nuestra mirada hacia el contexto rural. Fíjense en el caso del Brasil. Brasil está por encima del promedio. 65.1% de los hogares brasileños tienen conexión fija a Internet en sus hogares. Sin embargo, esta cifra baja casi a la mitad cuando la medición se hace en el medio rural. Recuerden ustedes que esto es sumamente crítico porque nuestras poblaciones más vulnerables son las comunidades indígenas y un 40% de ellas se encuentran enclavadas en zonas rurales. Y debemos recordar que en nuestra región existen o viven o comparten con nosotros 58 millones de indígenas pertenecientes aproximadamente a unos 800 pueblos. Siguiendo con los estudiantes, o siguiendo con el impacto de la pandemia sobre el estudiantado, vemos también un congestionamiento en la capacidad de los enrutadores Wi-Fi desde los hogares. Pues, digamos, el tráfico en la red ha aumentado aproximadamente en promedio un 80%. Aquí hay un dato muy interesante, es un dato global,
No lo tenemos por bloque geográfico, pero me imagino que, digamos, es equiparable para la América Latina y el Caribe, y es que el 40% de la fuerza laboral mundial ha pasado al teletrabajo. Esto es muy importante, ¿no? También es muy importante mencionar, y está aquí en el tercer bullet de la presentación, que desaparecen los espacios de estudio. ¿Recuerdan ustedes cuando mencionaba que la teoría educativa nos dice que la educación presencial y la educación virtual son equiparables cuando las condiciones son óptimas? Bueno, pareciera que en el caso de la América Latina no son óptimas, porque no tenemos buenas conexiones desde nuestros hogares y además todos estamos en teletrabajo. Compartimos, digamos, el recinto, compartimos el hogar como, digamos, no solo como domicilio, sino que hacemos las veces de biblioteca escolar, biblioteca universitaria, oficina, etcétera, etcétera. Vamos a dejar entonces ya de hablar sobre los impactos sobre el estudiantado y vamos a abordar los impactos en cuanto al profesorado. Bueno, uno de, digamos, de los más preocupantes son las dificultades que ellos tienen para adaptarse al nuevo entorno virtual. Yo aquí les voy a comentar una anécdota que leí en un paper que me pareció muy interesante y que es muy revelador en este sentido. Un profesor, no sé si era Harvard o Boston University o algo, a una universidad de estas muy prestigiosas de la liga, de la primera liga americana, en compañía de algunos tecnólogos de la universidad, supongo, trataron de grabar una clase a este profesor. Y el profesor no lo logró. Tuvieron que colocar una especie de muñeco de peluche debajo de la cámara para que él realmente sintiera que estaba hablando ante una audiencia. Y finalmente lograron hacer digamos, la grabación o la clase virtual que tenían en agenda. El segundo punto, o el segundo bullet en cuanto a los impactos, se refiere a una especie de inseguridad laboral que está apareciendo. Digamos, algunas universidades privadas, sin lugar a duda, verán una merma entre el 15 y el 20% en su matrícula, y esto va a afectar a la renovación de los contratos de muchos profesores. Igualmente, otro de los impactos es que las universidades se han preocupado, en su gran mayoría, no digamos que todas, pero la gran mayoría, digamos, ha volcado todos sus recursos y todos sus esfuerzos por tratar de asegurar la continuidad pedagógica, es decir, las clases de pregrado o de posgrado. Sin embargo, la universidad tiene otras funciones, tiene también la función investigativa y la función de extensión. Y digamos que los profesores que están vinculados a estas dos áreas han quedado un poco en animación suspendida, ¿no? A la espera de que se retome la presencialidad o, digamos, se abrace definitivamente el modelo híbrido, que es el que suponemos que es el horizonte hacia el cual vamos, ¿no? Por último, y esta es una pregunta que se repite en los profesores una y mil veces, y de hecho tuvimos hace 2 semanas un webinar muy exitoso, por cierto, en el que participaron unos 447 rectores de toda la América Latina. La pregunta que se repite en los profesores una y otra vez es cómo evaluar aquellas competencias que se adquieren mediante la praxis. Estamos hablando de las clínicas, por ejemplo, de los talleres experimentales, de ese tipo de actividades prácticas que no se pueden evaluar a través de la virtualidad. Ahí no hay una respuesta, digamos, muy definitiva que brindar. Algunas universidades han optado, especialmente en España, por declarar que si el 50% del componente práctico estaba ya evaluado, pues dar entonces por aprobado también el 50% restante. Si no se había alcanzado a evaluar el 50% del componente práctico, entonces necesariamente había que postergarlo para algún momento en que esa evaluación a modo presencial fuera posible de realizar. Dejamos entonces
ya atrás los impactos sobre el profesorado y vamos a hablar sobre los impactos sobre el personal no docente. Bueno, el personal administrativo, el personal no docente, también podría estar amenazado ante este clima generalizado de astringencia financiera que, como anuncia CEPAL y como anuncia el Banco Mundial, seguramente nos acompañará por algún tiempo. Ojalá que sea muy breve, ¿no? Sin embargo, a pesar de esta posible reducción de algunos cargos meramente administrativos, hay otros cargos dentro de la universidad que se revalorizan o se resignifican o no sé muy bien cómo llamarlo. Y estos serían precisamente los cargos de informáticos, de ingenieros de software educativo, curadores de contenido, diseñadores gráficos, diseñadores de animación e interacción y algunos otros, ¿no? Dejando atrás ya los impactos sobre el personal administrativo, vamos ahora a ver cuáles son los impactos que se dan sobre las mismas instituciones de educación superior. Decíamos al inicio que existen en nuestro bloque latinoamericano aproximadamente unas 15.000 instituciones de educación superior, desde las universidades convencionales a las experimentales, colegios universitarios, etc. Fíjense ustedes que el haber asegurado la continuidad pedagógica hace también que ciertos procesos administrativos deban mantenerse en paralelo. Por ejemplo, la reseña de las calificaciones, el manejo de los expedientes académicos, los pagos de nómina, etcétera, etcétera, etcétera. Están todas las universidades, digamos, en capacidad de hacer teletrabajo, digamos, todos estos sistemas en los que se apoyan estos procesos están en plataforma cliente-servidor para que los empleados de estas universidades puedan asegurar estos procesos vía teletrabajo. Esto no lo sabemos muy bien todavía. También emerge, o dentro de este nuevo modelo de trabajo que emerge, suponemos que hay que hacer algunos ajustes en los marcos normativos que regulan los actos administrativos y académicos de la universidad. Digamos, una graduación a distancia, cómo se reseñan las actas, toda la normativa, todos los reglamentos universitarios permiten o no coliden con la práctica virtual. Yo pienso que esa es una revisión que cada una de las universidades debe hacerse y tratar de hacer los ajustes necesarios, porque como comenté anteriormente, estamos transitando hacia el modelo híbrido como modelo, digamos, más permanente. Por último, bueno, mencionar, ya lo he mencionado, pero bueno, lo vuelvo a hacer, es que, bueno, las universidades tienen que ser ahora mucho más atentas al manejo de sus flujos financieros. Las privadas, ya anuncié que tendrán una caída de un 15 o 20% en sus matrículas, eso significa menos ingresos, y posiblemente las universidades públicas también verán algunos recortes a futuro, porque, bueno, los estados necesariamente han visto mermados sus presupuestos y bueno, la película es así y siempre se va a favorecer la educación inicial, la educación básica, como es, digamos, la obligación, digamos, primigenia de los estados, ¿no? Dejando entonces ya la gobernanza de las instituciones, pasamos directamente a los gobiernos. Como comenté anteriormente, si bien la educación superior no está positivizada en los ordenamientos jurídicos de nuestros países, pues el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 76 nos dice que, bueno, que la educación superior debe hacerse igualmente accesible para todos y todas, y la accesibilidad para la UNESCO no es solamente la A de accessibility, sino la A de adaptability y de permanencia, ¿no? Entonces, bueno, los estados tienen la imperiosa necesidad de garantizar el derecho a la educación superior y también el derecho
de acceso a Internet. Recuerden que el derecho de acceso a Internet, por una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, digamos no vinculante, pero que es opinio juris, asegura el derecho al Internet. Y además, algunas interpretaciones entienden que está subsumido en el derecho a la libre expresión, que sí es un derecho, digamos, recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, los impactos, más o menos ya he hablado de ellos. Los estados se verán obligados a manejar esta nueva normalidad en medio de grandes consensos, dado que las variables económicas y demográficas pues no les son muy favorables. Digamos que no se espera un repunte inmediato del precio de las materias primas, que digamos es una cosa muy importante tanto para Venezuela, por ejemplo, Ecuador, Perú, etcétera. Y además, bueno, recuerden que nuestro bloque geográfico es el que más rápidamente envejece en el mundo. Así que, bueno, esto presiona los sistemas sanitarios y también, bueno, los sistemas de previsión social. ¿Cómo debemos prepararnos para el día después? Bueno, indudablemente la educación superior debe ser parte de la recuperación económica y social post-pandemia. No debemos abandonar, tal como nos lo recordaba el secretario general de Naciones Unidas, no debemos olvidar los ODS y debemos seguir trabajando en pro de ellos, ¿no? Creemos que la pandemia trae ciertos impactos consigo, y que, bueno, como ya mencioné, ante una merma de recursos, posiblemente el grueso de ellos estarán orientados al bienestar de la primera infancia y de los sistemas escolares, ¿no? La educación primaria y básica, ¿no? Desde la UNESCO, nosotros estamos ya proponiendo una estrategia de apoyo, salida y transformación ante esta pandemia, ¿no? Esta estrategia, digamos, es una estrategia sugerida, ¿no? Y tiene 3 fases. La primera fase es continuar, la segunda es reabrir y la tercera es reestructurar. Esta estrategia, que como digo es una estrategia de apoyo, salida y transformación para la educación superior, tiene varios principios rectores, ¿no? El primero de ellos es asegurar el derecho a la educación superior de todas las personas en un marco de igualdad de oportunidades y de no discriminación. En segundo lugar, el segundo principio es no dejar a ningún estudiante atrás, que es un poco el moto, digamos, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y el tercer principio rector, que está irradiado en esta estrategia, es que la reanudación de las actividades presenciales de las instituciones de educación superior debe verse como una oportunidad, sobre todo para repensar y en la medida de lo posible, también rediseñar los procesos de enseñanza y aprendizaje, sacando partido de las lecciones que el uso intensivo de la tecnología haya podido, digamos, traer consigo, y prestando siempre especial atención a la equidad y a la inclusión. Fíjense que continuar, pues, se refiere, como el nombre lo indica, pues que todas las universidades deben, o todas las instituciones de educación superior deben desplegar los mecanismos de soporte tecnológico, pedagógico y socioemocional que tengan a su disposición para asegurar la continuidad pedagógica. Eso era, digamos, la acción premium, ¿no? O la premium inter pares de todas las acciones que hay que tomar. Asegurar la continuidad pedagógica. Posteriormente, se sugiere anticipar escenarios alternativos en cuanto a calendarios y los recursos que son requeridos para una normalidad diferente.
por ejemplo, digamos, clases que se repiten a lo largo del día, clases que son totalmente asincrónicas, pero que están disponibles constantemente en línea, etc. Hay que trabajar los calendarios y también con los recursos de los que se dispone. Después ya pensamos un poco en la reapertura. Digamos, cómo evaluar formativamente los aprendizajes para intervenir y compensar desventajas. Esto es sumamente importante porque, a diferencia de la educación presencial, recuerden ustedes que yo mencionaba el fenómeno del corona teaching, y es muy posible que estudiantes que en la modalidad presencial eran brillantes o, digamos, estudiantes promedio, posiblemente tengan dificultades dentro del nuevo esquema o dentro del nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje que está emergiendo. Entonces aquí es muy importante evaluar mucho más constantemente las ganancias de aprendizaje en el estudiantado. También es importante extraer lecciones de la experiencia de continuidad para mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje, ¿no? Digamos que esto es una experiencia nueva para todas las instituciones de educación superior y que debe ser aprovechada un poco para la reestructuración y para la configuración de ese nuevo modelo híbrido hacia el cual nos dirigimos. Bueno, yo no quisiera, digamos, dejar un mensaje pesimista o lóbrego, quizás hasta podríamos decir agorero, de todo esto, ¿no? Por las cifras que he presentado y por las cosas que hemos mencionado. Es por eso que esta última lámina es un poco para insuflar optimismo, ¿no? Fíjense ustedes que la universidad ha pasado por todas las pandemias conocidas, digamos, ¿no? Hemos vivido la viruela, el polio, el cólera, el sarampión, la rubiola, el HIV-Sida, el ébola, etcétera, ¿no? Y de todas, pues digamos que hemos salido, bueno, han habido lastimosamente muchos fallecidos, pero digamos que la universidad como tal siempre ha salido bien librada. Fíjense ustedes que desde que irrumpe la primera universidad occidental, que es la Universidad de Bolonia, los periodos, digamos, que transcurren desde que emerge la pandemia hasta que se consigue algún tratamiento, alguna vacuna para combatirla, cada vez se hacen más cortos. Y esto es precisamente gracias a los aportes que hace la universidad desde su agenda investigativa. Ya para concluir, porque me estoy quedando sin voz, recuerden ustedes que la ley de gravitación universal, que es una ley física fraguada por Isaac Newton, justamente fue, valga la redundancia, fraguada cuando Isaac Newton estaba en confinamiento domiciliario porque la Universidad de Oxford en ese momento estaba pasando por una pandemia. Así que a lo mejor habrá hallazgos muy interesantes que saldrán a la luz pública próximamente y que, bueno, van a insuflar ese optimismo con el que quiero cerrar, digamos, la presentación. Más detalles sobre este estudio realizado por el equipo del YESAL lo pueden descargar en español y en inglés directamente en nuestro website. Ahí está el URL. Y bueno, no me resta más que agradecerles por la atención y bueno, atender a sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a José por la presentación que acaba de efectuarnos. Agradecemos mucho que haya socializado con nosotros las principales conclusiones de este estudio regional, sobre todo viendo los impactos a nivel de la población estudiantil, docente y también más allá de ese personal administrativo que hace posible que
los servicios de las instituciones de educación superior puedan estar disponibles para los usuarios. En este momento tenemos abierta la posibilidad de que los participantes puedan realizar alguna pregunta a José. Y yo voy a aprovechar para preguntarle a José cómo pueden participar las universidades e institutos de educación superior de la República Dominicana en ese segundo levantamiento que ustedes están realizando, un poco para monitorear cómo ha ido el avance de la pandemia y su impacto en las universidades. Sí. Hay una encuesta que nosotros que estamos administrando desde hace 2 semanas, que está disponible en nuestro website, que trata un poco de relevar, digamos, la infraestructura tecnológica con la que cuentan las universidades. Sin embargo, en nuestra página web, producto de un estudio anterior y de manera desagregada, ustedes van a conseguir una especie de inventario, llamémoslo así, de las acciones, las primeras acciones que se tomaron para mitigar la pandemia desde el punto de vista o desde la arista de las instituciones de educación superior, desde los gobiernos y desde las redes universitarias. Y justamente esos insumos sirvieron un poco para confeccionar este reporte. Con la diferencia que en vez de leer el reporte completo, en la página web ustedes ya lo encuentran desagregado, que han hecho las instituciones, que han hecho las redes universitarias y que han hecho los gobiernos. No es un barrido completo, por supuesto, porque ya como ustedes saben son muchas instituciones y algunas realmente estuvieron totalmente desconectadas, pero sí es una muestra bastante representativa de lo que se ha hecho en la región. Lo segundo es la encuesta que pueden responder, no sé si todavía estará abierta, y ahí lo que pretendemos es tratar de pulsar un poco cómo está la plataforma tecnológica para asegurar realmente esas condiciones óptimas de las que habla la teoría educativa para que realmente los aprendizajes puedan ser equiparables, ¿no?, entre la presencialidad y la virtualidad. Sí. Antonio Siriaco nos pregunta, ¿el impacto de la COVID afectará más a la universidad pública que a la privada o ambas tendrán igual impacto? Yo creo que en un primer momento más a la privada, porque la caída de la matrícula, digamos, se va a dar ya para este periodo académico 2021. Sin embargo, también habrá cortes en la pública, indudablemente, pero posiblemente el impacto sea mayor en la privada. César Pichardo, a través del chat, nos dice buenos días. ¿Cómo podemos las universidades motivar a los profesores a que se adapten al esquema de clase en línea? Bueno, es una realidad que se impone, realmente no queda otra. Digamos, así como pasamos de la tiza no sé, al proyector y después a las tabletas, pues necesariamente tenemos que hacer uso de las nuevas tecnologías si queremos asegurar la continuidad pedagógica. Por supuesto, siempre hay una resistencia al cambio y algunos países, de hecho, ya estamos trabajando con uno de ellos, estamos prestando la asistencia técnica para realmente entrenar a un contingente de profesores en universidades públicas para que realmente aborden estas tecnologías y las utilicen. Es también cierto que uno tiende a rechazar aquello que no conoce. Entonces, en ese sentido, las universidades deben no solo ofrecer plataformas. Si usted revisa todas las universidades, esas que nosotros llamamos macro universidades de América Latina y el Caribe, todas tienen plataformas virtuales. Pero digamos, el apoyo que hacen los profesores sobre esas plataformas, digamos, es muy escaso. Realmente una tarea muy específica, muy puntual, se hace a través de la plataforma, pero nunca se ha pensado en las plataformas virtuales como realmente el medio para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces,
Aquí, digamos, el papel de las universidades es muy importante, favorecer los entrenamientos, favorecer los recursos y bueno, entendemos que no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, pero hay que tener, digamos, una clara visión de que por ahí van los tiros, ¿no? Gracias, José. Tenemos dos preguntas más. Geraldine Guerrero dice, buenos días. Considerando la inversión de las instituciones de educación superior para la adquisición de plataformas virtuales y la percepción de los estudiantes, es que no se corresponde el pago de matrícula y el servicio que reciben. Entonces nos pregunta, ¿cómo podemos contrarrestar esta percepción que se tiene entre la inversión de las plataformas virtuales y el pago de matrícula correspondiente a los estudiantes porque no sienten la percepción de que el servicio sea igual? Bueno, yo comentaba que eso va a traer una carga adicional en un primer momento para los profesores. Realmente, para que el nivel de satisfacción sea igual en los estudiantes, hay que apoyar con tutorías más individualizadas, ¿ok? Es una carga para los profesores, cierto, lo es, pero digamos, los hábitos que se traen son de la educación presencial y es necesario, digamos, crear nuevas habilidades en los estudiantes y tiene que haber un acompañamiento en la transición. Los estudiantes tienen que sentirse satisfechos y tienen que realmente sentir que la educación virtual rinde sus frutos equiparables. Yo todavía lo veo con muchas deficiencias, pero Se ha cortado, ¿no? Sí, hemos perdido a José un momentito. Vamos a ver si... Creo que su conexión ha sido bastante buena a pesar de las circunstancias, así que no hay ningún problema. De verdad que agradecerles a todos y todas quienes han estado. Vamos a esperar unos segunditos, ya está volviendo José. Sí, se frizó un poquito José, está volviendo. Hola. Está casi volviendo, casi lo tenemos de vuelta. Ahí está volviendo. Vamos a esperar un segundito, no se nos desesperen. José, ¿ya estás con nosotros? Aún tiene algunos desafíos de conexión, no sé. Si deseas, José, apagas el video y así mejoras la conexión. También, exacto. Puedes apagar el video. Bueno, lo que José recupera su conexión, recordarles que el próximo martes 23 es ya tenemos a José otra vez. Sí, según nos comentaba José, en Caracas tienen un tiempo atmosférico que afectó el suministro de energía de la ciudad en dos fases y parece que eso ha provocado dificultad en la conexión. Sí, no se nos vayan, esperen unos minutitos en lo que José retorna. No obstante, sí les recordamos que el informe que ha sido presentado por José en estos momentos se encuentra disponible en el enlace que les ha compartido Franklin en el chat. Por igual, estas informaciones se les va a estar compartiendo, tanto la presentación como el informe, y la idea pues es continuar. José, ¿estás volviendo? Estás en mute, Franklin. Definitivamente las condiciones no son óptimas. Ya estás volviendo. Venga, José, adelante. ¿Puedes hablar, José? Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Perdonen que sea tan caótica esta conexión hoy. Puedes continuar, José, te escuchas perfectamente. Hola. Sí, no sé si la pregunta que hizo
la respuesta. Él decía que cómo equipáricula con los entornos virtuales. Hola. Bueno, creo que seguimos con dificultades con José, ¿no? Para el audio y para... A ver, José, si haces un último intento para confirmar si habla. Hola, ¿me escuchan, por favor? Sí, como que entra el audio, pero por momentos te perdemos. Vamos a ver, sigue hablando, por favor. Ahora lo hemos perdido por completo. Ok, bueno, nada, vamos a esperar unos segunditos, si no, pues obviamente agradecerles por estar pues sintonizando, agradecer también quienes nos acompañan desde Facebook, que tenemos unas varias personas allá también observando este espacio que ha sido de muchísima importancia, ha mostrado datos, ha mostrado precisamente esa importancia que tenemos que dedicarles ahora a cómo se enfrenta la academia ante la situación del impacto COVID, el porcentaje de estudiantes, cómo se incorporaría, ¿no? Cómo volveríamos a retomar algunos de estos espacios de clases presenciales, la importancia que tiene para muchos de nuestros países este espacio, cómo tal vez para el sector privado, para la academia privada puede tener un mayor impacto que la misma academia pública. Son algunos de los temas que ha venido desarrollando pues precisamente en este espacio José Quinteiro y que pueden también desmenuzar un poquito más en el informe que ha sido puesto en el chat en este momento. Vamos a esperar unos minutitos más, si no, pues, Franklin. Mientras reconectamos con José, nuestro colega Miguel Givina, quien es el oficial de programas de educación de nuestra oficina regional, desea tener una intervención un poco para ir también cerrando este primer seminario. Así que Miguel, tienes la oportunidad. Adelante, Miguel, por favor. Bueno, muy buenos días nuevamente a todos y a todas. Yo quería hacer algunos comentarios, más que todo sobre los resultados del informe que nos presentó mi colega de IESAL. O sea, primero recalcar un poco en cuál es la función o cuáles son las funciones primordiales, básicas de las universidades en el mundo. Recordemos que está, en primer lugar, generar conocimiento a partir de las ciencias. O sea, esa es, en mi modesta opinión, una de las principales funciones que tienen las universidades. Si la universidad no genera conocimiento, si la universidad no tiene concebido un proceso de investigación serio que genere nuevos conocimientos, eso que nos decía al final de su intervención José Antonio, con el tema de las epidemias y cómo las últimas epidemias se han enfrentado con determinada rapidez y se han obtenido resultados, eso no fuese posible. Eso, los centros de investigaciones y las universidades tienen y juegan un papel muy importante en eso. En segundo lugar está el tema de la formación de profesionales. O sea, las universidades son las que tienen la responsabilidad y tienen la obligación de garantizar que en nuestros países pues se cuente con personal calificado a partir de esos resultados de las investigaciones que se realizan no solo por la universidad, sino también por otras universidades del mundo. O sea, es formar profesionales capacitados con un sistema de competencias a partir de los conocimientos de la ciencia y desde el método científico.
Está también el tema del desarrollo de capacidades investigativas en esos futuros profesionales. O sea, cómo vincular la formación del profesional con la investigación científica, pensando también en el futuro. Y por último está el tema de la extensión universitaria, que es la labor que hace la universidad intra y extramuros. Ahora bien, en esas funciones hay ahora, y se ha puesto en manifiesto en mi opinión directamente, y José Antonio lo explicó magistralmente, un gran reto para el futuro de las universidades. O sea, me estoy refiriendo a el reto de la educación a distancia. Está claro que para una universidad que no es una universidad especializada en educación a distancia y que no tiene el know-how de cómo hacer la educación a distancia, es muy difícil utilizar esos métodos de hoy para mañana. Sin embargo, esta situación global yo pienso que nos obliga a reflexionar sobre el futuro. ¿Cuál es el futuro? Habrá que buscar mecanismos donde en las universidades clásicas que no se dedican a la educación a distancia per se, pues que utilicen recursos de la educación a distancia en la formación de los profesionales. Y también, ¿por qué no?, en la investigación. O sea, eso es un reto que tienen las universidades. Yo no creo que la solución sea decir ahora todas las universidades van a ser universidades de educación a distancia. Yo no creo que esta situación de la epidemia sea por muchos más meses. Yo pienso que gradualmente los países irán volviendo a la normalidad y que las universidades podrán volver a realizar sus funciones formativas, investigativas, etc. Pero sí creo que será necesario buscar un adecuado balance entre el trabajo online y el trabajo directo en el aula. Eso era lo que yo quería decirle y agradecerle de verdad a todos y a todas por su participación, por el interés en esta iniciativa del Sistema de Naciones Unidas. Y yo creo que los otros dos seminarios también nos van a permitir buscar, encontrar nuevas ideas, nuevas experiencias, y por eso los invito también a que participen en los otros dos seminarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. José ha vuelto con nosotros, pero creo que lo que podemos hacer es que si José puede hacer un wrap-up para así cerrar las ideas en caso de que su conexión esté funcionando bien. Bueno, voy a intentarlo. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, perdonen, la conexión realmente ha sido caótica, ¿eh? Pero bueno, sí, digamos, para hacer ya, digamos, este cierre, bueno, efectivamente todos pensamos que esta situación en algún momento pasará. Sin embargo, pensamos que la educación a distancia, que digamos siempre había sido como una especie de cenicienta en la educación superior latinoamericana y caribeña, pienso que este va a ser un punto de inflexión muy importante que la va a resignificar. Como comenté, lo más seguro es que vayamos hacia una universidad híbrida, donde nos apoyemos mucho más en la virtualidad. Y como dice Miguel, la universidad tradicional no va a desaparecer, pero indiscutiblemente va a, digamos, adquirir otro barniz, ¿no? Finalmente, bueno, dejar un mensaje de optimismo, ¿no? Como fue la última lámina que proyecté, ¿no? La universidad ha pasado por pandemias anteriores y siempre ha salido bien librada. La agenda investigativa de la universidad sirvió para la pandemia y el conocimiento científico es y seguirá siendo la razón de ser de la universidad, ¿no? Por eso es una institución social que no pierde, digamos, vigencia. Quisiera agradecerles a todos los que han hecho posible este seminario web, el habernos contactado y el habernos permitido
hacer esta presentación. Les recuerdo una vez más que todo el inventario de las acciones gubernamentales de las instituciones de educación superior y de las redes universitarias para mitigar la pandemia se encuentran disponibles en nuestra web. Igualmente este informe en español y en inglés. Igualmente en los próximos días, conjuntamente con la Asociación Internacional de Universidades, vamos a estar publicando lo que sería ya el protocolo de acción, digamos con orientaciones ya muy específicas de cómo manejarse en laboratorios, en bibliotecas, etcétera, que digamos forma parte ya del marco de la reapertura, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y recordarles, bueno, que aquí en el DIESAL estamos a la orden cuando gusten. Gracias y bueno, manténganse sanos, por favor. Bueno, muchísimas gracias, José. De verdad que agradecerles a todos y todas. Franklin, por favor. Bueno, finalizar extendiendo nuestro agradecimiento a José y a todas las personas que han hecho posible este primer encuentro y también extenderles la invitación para que se unan al seminario número 2 que se efectuará el próximo martes en horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía en las universidades que deseen presentar parte de las soluciones que han generado, pues están invitadas a escribirnos a los correos electrónicos que hemos publicado en el chat. Y también vamos a agradecer que cuando reciban la invitación a este segundo seminario, por favor la compartan con todo el estudiantado, que también es clave en este diálogo, y por supuesto con el personal administrativo que también juega un rol significativo. Así que muchísimas gracias de parte de la Oficina Regional y bueno, voy mucho en la sintonía también de los aportes que realizó nuestro colega Miguel Divina. Muchísimas gracias. Agradecer, pues, obviamente la presencia de Mauricio Ramírez Villegas, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana, Catherine Ken Müller, directora regional UNESCO, quien se tuvo que retirar. No sé, Mauricio, si quiere decir algunas palabras. Felicitarlos realmente por el encuentro, pero creo que José antes quería tomar la palabra. José. Sí, José. Parece que sigue con problemas. Sí, ha sido todo. Es que... Ajá. Hola. Sí. Gracias. Acaba de comentar algo, Mason. Sí, puede quitar el video, por favor, y así es más rápido. Sí, José. Bueno, José sigue teniendo desafíos. No te preocupes, José. Este video, solo para informarles, este video va a estar disponible. Ahora me oyen, ¿verdad? Sí, inténtelo, venga, una vez más. Vale, lo intento. No, solamente que Franklin comentó algo muy interesante que me hizo recordar que nosotros en nuestro boletín mensual y en un correo masivo que hemos enviado a todas las instituciones de educación superior que están en nuestra base de datos, justamente hemos solicitado videos muy cortos, digamos, en buena resolución, que expliquen o que, digamos, que divulguen cuáles son aquellas acciones, digamos, novedosas que han implementado para mitigar, digamos, los efectos de la pandemia a nivel de sus instituciones. Entonces, hemos recibido algunas muy interesantes de profesores. Es increíble la genialidad, el genio que existe en nuestra región. Y estas las estamos ahorita, digamos, editando para hacerlas un poco más ligeras y la gente las pueda descargar sin problemas y van a estar disponibles en nuestra página web. Así que por favor,
digamos, de tomar nota de la estrategia y tratar de asegurar como dé lugar la continuidad pedagógica. Estas experiencias y los obstáculos con los que se van encontrando las universidades y cómo los van venciendo puede ser muy interesante para otras instituciones, ¿no? Aprender un poco de qué hacen unos y qué hacen otros. Entonces, bueno, eso es también una aportación que nos gustaría que ustedes divulgaran en República Dominicana. Creo que tenemos un par de videos, pero nos gustaría tener muchos más desde la región, pues. Tiene aquí con los cabellos de punta, pero bueno, en fin. Perfecto. No te preocupes, José. Lo que vamos a hacer es a difundirla entre las instituciones de educación superior para que puedan precisamente remitir sus buenas prácticas. Así que eso es algo que lo vamos a seguir hablando para coordinarlo ya con flyer y todo, y que sea una convocatoria que pueda realmente obtener ese feedback de parte de la Academia Dominicana. Así que cuenta con eso porque sé que la Academia Dominicana es bastante activa y participativa, por lo cual Sí. con esos insumos. Agradecemos grandemente a todos y todas, de verdad, por sintonizar este espacio, a quienes nos siguieron por esta vía de Zoom, pero también a quienes nos siguieron vía Facebook. Agradecemos al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, representado, pues, obviamente, a la Comisión ODS por Juan Manuel Sontag. Agradecemos a Miguel Divina, quien ha sido, pues, siempre también un aliado clave en los temas de educación de la región y del mundo, desde la oficina de La Habana de UNESCO. Agradecemos también, pues, obviamente, a José Quinteiro por estos insumos. Muchísimas gracias por compartir con este grupo de personas que han estado, pues, sintonizando. Y, pues, obviamente también Franklin, mi colega, y el señor Mauricio Ramírez Villegas del Sistema de Naciones Unidas Coordinador Residente. Agradecemos también a María quien ha estado un poquito en silencio, pero quien ha sido clave en la organización de este encuentro. Y nada, solamente recordarles que la academia tiene un rol fundamental en generar cambios, no ahora, históricamente. Y ustedes, pues, obviamente son parte de ese equipo protagonista en que esta situación que estamos viviendo en el mundo y en la República Dominicana pueda tener un impacto menor, pero también que se garantice la resiliencia que tanto necesitamos para retomar nuestras vidas con el impacto precisamente de esas dinámicas de tantos y tantas profesionales, pero desde la investigación, desde la divulgación, desde el análisis y la reflexión. Así que muchísimas gracias a todos y todas por sintonizar este espacio y nada, les invitamos a continuar participando y que inicie este diálogo con la Academia Dominicana. Muchísimas gracias y que tengan buen resto del día de hoy y que tengan muy buen provecho por igual. Bye bye. Bye, bye. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes.